Hola, bienvenidas y bienvenidos a El Calor de la Tulpa, un podcast que abre los micrófonos a los y las campesinas de la Asociación La Tulpa para contar sus historias y experiencias alrededor de la producción campesina, la agricultura orgánica y las prácticas agroecológicas que ellas y ellos vienen cultivando desde hace muchos años en el departamento de Nariño, Colombia. Acompáñenos a adentrarnos en estos territorios y en sus fincas para descubrir lo que se siembra, se cocina y se come al calor de la tulpa. En este episodio, La Tulpa, el encuentro para pensarse. Nos encontramos en Gualmatán, corregimiento que se ubica a 15 minutos de la ciudad de Pasto, Nariño, un lugar en donde la historia indígena y el presente campesino se encuentran y se entremezclan. Aquí Rita Maigual y su familia nos abren las puertas de su hogar para compartir un relato de resistencia, lucha por conservar su linaje y esa conexión con el territorio a través de las reflexiones en torno a la agroecología, las agriculturas vivas de sus ancestras, con la perspectiva de querer mantener viva su vida y su territorialidad. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme. Quisiera saber con quién estamos la tarde de hoy. Yo me llamo Rita Maigual, María Rita Maigual. Soy asociada a la Asociación La Tulpa, campesina. Mi linaje es, se puede decir, indígena. He tratado de investigar la tenencia y uso de la tierra de mi territorio y en mi familia, en mi linaje. Y entonces mi abuela, mi mamá me han enseñado de dónde viene la tenencia y uso de la tierra, de nuestra tierra. Y pues mi abuela me confirma que sí, somos de ascendencia indígena. Mis abuelos fueron autoridades indígenas, mis tatarabuelos. La tenencia de la tierra se hizo por el resguardo y de allí también por parte de la resistencia, se puede decir, campesina. También tenemos en la tierra lo que es de mi abuelo. Entonces estamos en el territorio, en un territorio también indígena. A raíz de la abolición de los resguardos, en este momento es 100% agrícola, 100% campesino. Lo comentaba yo en algún momento en alguna entrevista radial que esto la agroecología no está de moda, ¿no? Porque de pronto puede sonar que está de moda consumir orgánico y consumir saludable, o volver a la chagra, pero esto ha sido de tiempo: cuidar la tierra, hacer agroecología, sembrar con la luna, reproducción de semillas, la selección de los mejores animales. Eso ha sido desde de tradición y desde hace mucho tiempo que se ha venido de generación en generación. El uso de la ceniza en la tierra para sembrar, el uso de la transformación de los estiércoles y de los desechos orgánicos también para sembrar, la descomposición para luego la siembra. Entonces, eso se ha hecho desde principios, se puede decir, de la agricultura. En algunas comunidades no se ha dejado perder. Lo que en estos tiempos lo estamos retomando como con más fuerza por mirar todas las consecuencias también de la contaminación, de las enfermedades también que van surgiendo a nivel de los monocultivos y de perder, ¿no?, la biodiversidad del suelo por el exagerado uso de los agrotóxicos, de los agroquímicos. Entonces es como retomar nuevamente ese camino. Rita, una pregunta. Mencionabas ahorita que tú te consideras campesina y reconoces también tus raíces indígenas, por tus ancestros, por tus abuelos, abuelas, y también por todo ese caminar que has venido recorriendo justamente con tu linaje. Entonces ahí me surge como la pregunta: ¿cuál ha sido ese proceso de buscar en ese linaje? ¿Cómo ha sido esa búsqueda para ir encontrando justamente todos esos elementos que mencionas y que los reconoces y dices, bueno, eso como que se ha hecho siempre, lo hemos hecho siempre y bueno, como que estamos retomando el hacerlo? Ha sido un proceso, se podría decir, un poco personal, familiar, porque sí, a mí me llamaba mucho la atención de preguntarle a mi abuela, quiénes eran sus papás, sus abuelos, qué hacían sus papás, sus abuelos, quiénes eran.
tanto por parte de mi papá, de parte de mi mamá. Y entonces mi abuelita, por ejemplo, ella siempre nos cuenta, dice, el terreno ese lo tuvimos porque el abuelo era parte de las autoridades del cabildo. Bueno, ¿qué era el cabildo? ¿No? En el cabildo se hacían las mingas de pensamiento, se hacían así. Somos indígenas, pues mi abuela lo decía así. Y ya después hice un proceso comunitario de autorreconocimiento con algunas familias. Hicimos el proceso de las mingas de pensamiento también para autorreconocernos como familias indígenas y estamos, pues, o sea, nos autorreconocimos, que es como una de las primeras, se podría decir, de los primeros pasos para gestión, se podría decir, del proceso comunitario como cabildo. Entonces nosotros lo hicimos con otras familias de Gualmatán. Hemos mirado pues que desde la parte, se podría decir, administrativa, política, normativa, es un poco dispendioso ese proceso de reconocimiento como del cabildo, ya que demanda, se podría decir, muchos trámites, mucha gestión. Entonces nosotros lo que hemos hecho ahora es pues llevarlo como a la práctica, ¿no? O sea, uno no deja de ser indígena por no estar reconocido ante el Ministerio del Interior, sino que uno lo hace en el sentir, en el pensar, en el hacer. Y nosotros lo sentimos, lo hacemos en nuestra práctica con nuestras familias, en la tierra, como te digo. Yo aprendí un poco de la agricultura desde mi abuela, un poco de las semillas y de la luna desde mi abuelo, un poco de la cosecha y de las flores con mi mamá, un poco de la salud, se podría decir, de las mujeres de mi bisabuela, que era partera. Entonces ese conocer, ese saber está pues allí en la familia, se podría decir, ¿no? Y poniéndolo como al día. Pues a veces con mis hermanas nos ponemos a conversar, decimos, nosotros pues lastimosamente no aprendimos de eso, ¿no? Pero la abuela a veces dice que por lo menos a mí me ha llamado mucho como lo de la parte, ¿no? Lo que la bisabuela era partera. Y ese conocer, pues, o sea, ese sí, nosotras lo perdimos porque mi abuela no aprendió y por lo tanto mi mamá tampoco y nosotros tampoco. Entonces eso a veces sí nos marca, entonces de que ese saber si se haya perdido. Me comentabas también ahorita que estábamos allá en campo, la distribución de la tierra. Entonces quisiera que me contaras un poco también sobre Gualmatán, justamente la distribución de la tierra y cómo ha sido, por ejemplo, el hecho de que el resguardo quiera volver a establecerse, el hecho de la distribución de la compra de esas tierras. Tú me contaste algo del INCODER, también un poco de eso. Entonces, cómo esa lucha también de reconocimiento justamente toca el tema de la distribución de la tierra también. La historia, se podría decir, nos ha enseñado que los nativos, los pueblos nativos fuimos perdiendo la tierra, ¿no? De que fuimos despojados y que habían varios hacendados o la misma iglesia también, ¿no? Se apropiaba de las tierras de las familias nativas de los originarios. Entonces, Gualmatán no fue ajeno a eso. Hubieron pues muchas, se podría decir, familias que a través de las haciendas pues eran los mayoritarios propietarios de la tierra, no solo en Gualmatán, sino a nivel de la historia así nos ha enseñado. Entonces, lo que me cuenta mi abuela, que pues cuando fue el cabildo, cuando todavía se hacía pues a través de lo propio, de la ley propia, de las costumbres, las autoridades, ellas miraban como se podría decir, la familia, ¿no? O sea, si tenían muchos hijos, si tenían un solo hijo, ellos distribuían la tierra, se podría decir, dependiendo de la familia. También distribuían la tierra dependiendo de si ser autoridad, ¿sí? La distribuían. O sea, era muy equitativo, no era se podría decir, con el sentido de ambición o con el sentido, no, sino que la distribución de la tierra era muy equitativa. Pues ya después de eso, pues ya la adquirieron como los hacendados y trataron de dejar a las familias lo más restringido, se podría decir, de tierra. Lo que les interesaba a ellos es que les trabajen las fincas, que les trabajen las haciendas,
y eso hacíamos pues, gran parte de las familias, ir a las haciendas por el diario y no más. Ya después de la abolición del cabildo, cuando ya esa ley se acabó en Colombia, los pocos que quedaron pues con sus propios títulos, se podría decir, tenían pues más o menos la tierra, pero hubieron familias que sí, pues quedaron, como se puede decir, con la mera casita. Era pues, se podría decir que rompía las tradiciones comunitarias, ¿no? De dejar a las familias sin tierra, y lo obligaba a las familias a hacer otras actividades. Entonces, por lo menos había gente que ya se iba a jornalear. Allí ya me cuenta por lo menos mi mamá que mi abuelo, él se iba a trabajar a la construcción de la carretera, la que sale para el Encano. Entonces mi abuelo se iba de acá, de Gualmatán, en bicicleta a las 2 de la mañana, llegaba a las 12 de la noche, o sea, era un trabajo muy esclavizante. Después de eso, mi abuelo por ahí en unas andanzas con algunos amigos, con algunos, se podría decir, doctores, conoció la gente de la NUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Y en ese tiempo, pues andaba lo de la reforma, el primer intento de reforma agraria en Colombia, con la INCORA. Y hubieron muchas familias en otros municipios, pues que también estaban por esa lucha por la tierra, la liberación y la tenencia, se podría decir, de la tierra. Y mi abuelo pues andaba también en ese tiempo con estas personas y con la NUC. Y en ese tiempo se incorporó una finca, acá en Gualmatán, se incorporó una finca y entraron pues unas familias allí a la tierra. Y de allí pues mi abuelo también pues pudo comprar la tierra. Mucha gente piensa que ese proceso fue aquí, por lo menos en Gualmatán, las familias que adquirieron la tierra a través del INCOR, a través de la reforma agraria, piensan que hasta hoy en día, hasta el otro día yo escuché a una señora diciendo que esa tierra fue regalada, que esa tierra se la habían robado a las dueñas, mientras que no fue así, sino que fue un proceso donde el INCORA les compró a las dueñas, donde no hubo un proceso así de expropiación, y no, eso fue un proceso legal de compra, y las familias que entramos, también mi abuelo compró, todas las familias que entraron en la finca compraron. Y ha sido un proceso de lucha, se podría decir, porque les entregaron las tierras y ellos tenían que pagar la tierra, o sea, tenían que ponerla a producir, sembrar, tenían que trabajar en grupo, entonces ha sido un proceso, sí, muy, muy duro también. Pues además de eso también, pues mi abuelo fue un líder comunitario, pues se podría decir, muy destacado, que no solamente hizo lo de la tierra para su familia o para las demás familias, porque entraron un grupo también allá, sino también, pues, gracias a él se pudo gestionar lo de la escuela. Mi abuelo se podría decir, tenía un sentido de pertenencia por la comunidad muy grande, de colaborar, de participar, de ayudar. Y eso lo inculcó mi mamá y nosotros. Entonces también cuando hay mingas, pues a veces no podemos estar, pero se colabora con dinero, o vamos a trabajar, o pagamos a trabajadores. Sí, porque es muy importante también el lado social, ¿no? Comunitario, o sea, ni por más todos, tanto en la parte de si se podría decir, hacer trabajos, o en la parte humana también, de acompañar a las familias, cuando hay, se podría decir, como calamidades, a veces en el parlante dicen, bueno, esta familia está pasando por esto, colaboremos, ayudemos, y ayuda también. Entonces eso yo creo que no nos desliga tampoco, ¿no? Como del sentido de seres humanos, de ayudar, de ponernos del lado del otro también. ¿Cómo te acuerdas que era, o si de lo que te acuerdas, de lo que viviste, de lo que tienes en tu pensamiento, en tu memoria, de cómo era vivir acá? ¿Cómo era la tierra? ¿Cómo era el paisaje? ¿Cómo se trabajaba en ese entonces? ¿Cómo trabajan ustedes aquí?
Nosotros, yo me acuerdo desde cuando era niña, trabajábamos pues en la tierra que consiguió mi abuelo en la vereda vocacional a través del Lencora. Mi abuelo era un hombre muy trabajador, muy responsable. Entonces nosotros aprendimos allá, era salir de la escuela, irnos para allá, colocarnos las botas y ayudar a lo que tocaba hacer. Entonces íbamos a ayudar a deshiervar la zanahoria, deshiervar, o sea, no nos forzaban tampoco. Éramos niños, nos ponían a hacer lo que podíamos hacer, no nos hacían hacer pues trabajos que superaban no, nuestras fuerzas, no. Ayudar a la abuela a dar agua a las vacas, ayudar a sacar la leche, sí, a traer la hierba, a traer la leña, a eso nos ponían a ayudar. Entonces uno igual iba como sintiendo eso, ¿no? Por ejemplo, mi abuela, ella tenía, ya cocinaba, sacaba la ceniza, tenía los cuyes, le ayudábamos a sacar el estiércol de los cuyes, íbamos y revolvíamos con la ceniza, tenía las gallinas, íbamos y revolvíamos esos estiércoles, y la abuela iba y eso le echaba la cebolla, eso le echaba los aromáticas, y sembraba el orégano, sembraba, y ella decía, o a veces nos dolía el estómago, iba y nos hacía el agua de orégano, teníamos tos, iba y nos hacía el agua de violetas, y entonces ahí vamos aprendiendo también. Y mirábamos que mi abuelo sacaba, por ejemplo, cuando había cosecha de papas, él hacía escoger la mejor papa, las decía que se salga al sol para verdear, porque cuando la papa se pone verde, ella se vuelve súper amarga, súper picante, y esa es la defensa de la papa. Entonces aprendimos también en ese proceso que a sembrar se siembra una papa, un frijol, una alberja, porque la lava se vara y la alberja se le enrolla, y bueno, y eso es bueno para la tierra. Entonces fuimos aprendiendo esas cosas, fuimos aprendiendo, por ejemplo, mi abuela seleccionaba las mejores hembritas, o una hembrita que abortaba de los cuyes, ella la descartaba, si no, ella ya no sirve, seleccionaba los mejores. Para sembrar las flores decía, hay que sembrar en luna llena, hay que podar en mermas, ¿sí? Entonces uno también, pues fuimos aprendiendo desde allí, desde la práctica también. Y la tierra era muy productiva. Aquellas semillas de sabiduría que sembraron los abuelos hoy florecen en una nueva generación, y el amor por la tierra encuentra una nueva voz en las manos de Sebastián. Mi nombre es Sebastián Alexander Caes Maigual. Le ayudo a mi tía a sembrar hortalizas como brócoli, cebolla y otras cosas más, y la quiero mucho a mi tía. Ahora Rita nos comenta un poco de cómo fue que comenzaron a cambiar las cosas en Gualmatán, desde que ella era niña, y cómo los cultivos, el paisaje, el territorio fue cambiando lenta y progresivamente. Cómo va cambiando también, ¿no? La manera de sembrar y lo que se siembra. Pues mi abuela, o hasta no, yo alcancé de pronto, se podía decir, a mirar algunos cultivos de trigo aquí en Gualmatán, de quinoa, de maíz, de oyocos, ¿sí? De ocas, que era como lo propio, lo tradicional. De un tiempo para acá, yo creo que a través de la revolución verde llegó unos paquetes de semillas, que eso fue cambiando como la tradición, ¿no? Por ejemplo, las hortalizas. Hay muchas hortalizas que no se sembraban. Por ejemplo, el brócoli, la coliflor, el repollo, todo lo que son crucíferas. Bueno, el repollo de monte se sembraba, o el repollo común, el que es de gajo, ese se sembraba. En medio de las ocas o de las habas, de las papas, siempre se sembraba. Ya lo que es esto de las demás crucíferas no se sembraba. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los cultivos anteriores, todo lo que es oca, papa, maíz, ellos son de largo tiempo, se podría decir de 6 hasta 9 meses. Y estos de las hortalizas son muy cortos su ciclo productivo, de en 3, 4 meses está. Se pasó de lo uno a lo otro, y amarrado que estos cultivos son de ciclo corto de producción, pues para que acelere su producción, pues venía amarrado del paquete de triple 15, bueno, y de todos los fungicidas y eso. Entonces, eso le dio como el vuelco, pues, ¿no? El ciclo corto de producción, esto me produce más, siembro más,
Y eso fue lo que hoy en día nos tiene también aquí en la comunidad afectados, porque como te digo, o sea, la gente se dejó de diversificar, dejó de escalonar las siembras, dejó de un lado también la producción de los cuyes, de las especies menores, pues de donde tenían el abono propio. Entonces, eso hoy en día hace que los suelos estén muy cansados. ¿Por qué crees que tu familia no cambió a ese modelo de la Revolución Verde? Porque ustedes se mantienen en la producción tradicional de ustedes. Bueno, mi abuelo, él siempre sembraba pensando en la familia, ¿no? Y él decía que nunca nos falten las papas, que nunca nos falten los choclos, que nunca nos falte el cilantro. Mi abuela ya decía también, o sea, que nunca nos falten las habas, que nunca nos falten la cebolla, las aromáticas. Entonces ellos sembraban que no tanto pensando como para el mercado, sino como para el consumo. Y yo creo que de allí hemos como aprendido también que primero es como para el consumo, diversificar para el consumo y después pues ya como para el mercado. ¿En qué momento tú también, ya digamos como Rita, tomas el camino y decir, bueno, entonces esto es lo que yo me voy a dedicar a hacer también, a esto es a lo que le voy a apostar, por esto es que yo me la voy a jugar? ¿Cuándo tomas esa decisión? ¿Siempre la tuviste en tu interior que ibas a hacer eso? ¿O en qué momento tú dices, no, yo voy a hacerme cargo de esto y voy a ir adelante, digamos, siendo o tomando las decisiones también y siendo como una parte esencial del proceso productivo acá de tu familia? Bueno, pues yo por lo menos estudié hasta el bachillerato y en el bachillerato me gradué y la verdad no me llamó como mucho la atención estudiar, ¿no? La universidad, una carrera universitaria, pero sí hice como varios cursos. Bueno, en ese momento, te podría decir cuando más o menos yo estaba en séptimo, octavo, yo creo, llega al colegio una organización que se llama Herederos del Planeta, con la Asociación del Desarrollo Campesino, ¿sí? Y entramos nosotros y pues mi hermana y un otro grupo de jóvenes a ser parte de los Herederos del Planeta Guarmaventura. Y en ese momento pues era el reconocimiento del territorio, que bueno, que vamos al páramo, que vamos a sembrar árboles, que hagamos campamentos, que vamos a visitar, a conocer otros lugares. Entonces en ese momento de adolescencia, se podría decir, tuve la oportunidad de conocer muchos lugares, muchas experiencias, de aprender y como de ir, se podría decir un poquito sentando cabeza en lo que yo iba a querer hacer. Después viene otro, se podría decir otro periodo de la adolescencia ya, donde se dan la oportunidad de conocer otros procesos sociales, ¿sí? Sociales, organizativos, políticos, como lo es el Coordinador Nacional Agrario, el Congreso de los Pueblos, también que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y donde también hablábamos mucho de la resistencia campesina, de las multinacionales, de las coyunturas políticas, mundiales, nacionales, locales. Se hacía mucho hacer ese análisis, ¿no? Y bueno, entonces uno desde dónde también hace resistencia, desde la familia, desde la tierra, sembrar la tierra, rescatar las semillas, cuidar el agua. Se podría decir, después de aprender como muchas experiencias, yo dije, no, yo tengo que también hacer algo. Y bueno, en algún momento dije yo, no, tengo que poner en práctica todo lo que he aprendido, porque había hecho muchas escuelas sobre agroecología, por ejemplo, tanto en la Asociación para el Desarrollo Campesino y tanto en la escuela, el CNA. Tuvimos la oportunidad de aprender de Sebastián Pinero, por ejemplo, hacer cromatografía, hacer las semillas, que me llamó muchísimo la atención y me tocó muchísimo también las palabras de él, el proceso de resistencia del MST en Brasil. Entonces eso me dijo, no, yo también tengo que hacer, tengo que mostrar, porque o sea, no es coherente solamente aprender y no llevar a la práctica y no enseñar. La palabra muerta, dijeron los mayores del Cauca. Entonces, pero tenía miedo de, bueno, de sembrar y de que se vaya a perder y de que, bueno, entonces sí, tenía mucho miedo, no sabía cómo, o sea, sí, o sea, parecía que era fácil, pero yo sí tenía miedo de
de que las matas se vayan a sembrar, de que no se vaya a dar la cosecha. Entonces, pero fui confiando en mí, fui confiando o sea, yo cuando sembraba pensaba en mi abuelo, pensaba en mi abuela, en mi mamá, y se fue dando, ¿no? Se fue dando, entonces, y hoy en día yo le digo, ¿no? O sea, la agricultura pues, la agroecología no tiene nada que envidiarle a la otra agricultura tradicional porque nosotros hemos podido sacar buenos alimentos, sacar buena semilla que ella misma se reproduce, buenos, se puede decir, animales, buena leche, entonces sin necesidad de pronto de hormonas o de para los animales o de concentrados, no lo hemos hecho. Entonces, hoy en día con mi familia somos muy convencidos de que es una buena forma de sembrar, de cuidar, de ser coherente también. Y pues como que se encadenan también, se podría decir, o se entrelazan, ¿no? Las sinergias, los procesos, porque en ese caminar yo conocí a un compañero, se llama David Vázquez, que un día me llamó y me dijo, Rita, ¿quieres trabajar con la tulpa? Y yo le dije, bueno, ¿y hacer qué? No, tienes que venir a ayudar a hacer unos mercados y ayudar a vender. Bueno, listo, le dije, yo voy. Y nos conocimos con él me presentó con los muchachos, Nicolás y Cristina, la Fundación Saberes Compartidos, y seguí trabajando allí. Se podría decir que estaba en el nacimiento de la organización, los primeros pasitos de la conformación de la tulpa. Y en ese tiempo ya ellos me dijeron, ¿está usted qué hace? Yo le dije, pues yo siembro hortalizas, poquitas, pero sí sembramos, porque no sembrábamos tanto. Sí sembrábamos, pero sembrábamos poco. Porque teníamos más ganado, teníamos más cuyes, entonces no sembrábamos tanto, sembrábamos poco para el consumo. Entonces ellos me preguntaron, yo les dije, sí, yo siembro y siembro poco. Y necesitamos que siembre sin venenos, con la tulpa. Yo, bueno. Y entonces allí fue cuando me dio miedo, cuando dije, yo ahora. Hacerse cargo. Yo ahora. Pero nada, o sea, fuimos ya, como te digo, poniendo en práctica ya las enseñanzas, un poco también investigando. Y no, y allí yo me pude dar cuenta porque, por ejemplo, con Sebastián, él nos enseñaba, pues lo que más me impactó de él es cómo la relación de la naturaleza con la agricultura, o sea, no es un proceso aparte, porque pensamos que el cultivo es lejos de la naturaleza, pero un cultivo o una finca, o sea, son sinergias también, ¿no? Entonces está allí la naturaleza. Todo eso yo, por ejemplo, lo fui aprendiendo, lo fui visibilizando, lo fui así palpando, porque yo miraba por lo menos, bueno, los cogolleros, los bichos infectados con hongos, infectados con huevos de avispas. Entonces yo decía, esto es control biológico. Intercalaba la siembra. Uno le pone lógica también, ¿no? Y sentido común. Entonces siembro un apio que va para arriba y que hace tallos, y una remolacha, una cebolla que va para abajo. Entonces hay un equilibrio también en esa relación de entre planta y planta, o sea, no hay competencia. Entonces, eso por lo menos hoy en día me ha gustado muchísimo. Me gusta cuando muevo la tierra y huele rico, y cuando muevo un abono y huele rico. Cuando voy y traigo de la finca las zanahorias, las alberjas, los oyocos, los huevos. Entonces eso es lo que nos mueve también, pues, para continuar en este camino. Y que lo hemos podido, se podría decir, un poco visibilizar y canalizar a través de la tulpa, porque muchas organizaciones o muchos procesos se quedan solamente en la producción, que es importante, pero nosotros también lo hemos tratado de llevar un poco más, pues inclusive a través de la tulpa hasta otras ciudades, hasta otras partes del mundo. Entonces eso también es importante, y el reto, ¿no? El reto es que las familias puedan sostenerse de la producción también agroecológica. Entonces, en ese proceso pues estamos actualmente.
Bueno, Rita, y de todo el proceso formativo de la escuela de ADC, de los compañeros del CNA, cuéntame qué fue lo que aprendiste con ellas, con ellos, desde lo productivo, desde lo político, y cómo eso influenció en la decisión que tomaste de volver a la tierra, de establecer ahí tus formas y tus luchas. En estos procesos de formación yo aprendí mucho. Tuve la oportunidad de conocer muchas historias de vida, de conocer muchos territorios, por ejemplo, que habían sido muy golpeados por la violencia, historias de vida que también habían sido marcados por la violencia que pues lamentablemente pues ha atravesado nuestro país. También procesos de lucha y de resistencias también. Entonces, por ejemplo, algunas historias de organizaciones campesinas del Huila, de aquí mismo de Nariño, del sur de Nariño, de resistencias y de reivindicación de derechos, la lucha por los derechos, lo cual es pues muy significativo también. Y lo interesante de estos espacios es que, o sea, no dejan de lado lo uno con lo otro. Te invitan a reconocerte, te invitan a ser parte del territorio, a identificarte como parte de un territorio, de una comunidad y a luchar también, ¿no? por ese territorio, por esos derechos, por el agua, por el suelo, por las semillas. Entonces, eso fue lo bonito del aprendizaje de estos procesos campesinos. Mi decisión de sentarme, se puede decir, de manos a la tierra ya de tiempo ya completo se dio a raíz de eso, de aprender mucho y lo que, como dicen los mayores del Cauca, si uno no pone en práctica el conocimiento y si no enseña es la palabra muerta. Entonces uno tiene que caminar la palabra, tiene que hacerse en la palabra. Entonces, eso me llamó mucho la atención y también del aprender, ¿no? Porque hasta el día que yo no lo hice, yo no puse las manos a la tierra, yo no aprendí. Al principio estaba mi papá allí enseñándome, pero después yo poco a poco también fui soltando, fui tratando de investigar. Y hoy en día con mi papá pues compartimos conocimientos, se podría decir, y también él aprende porque me ha llamado mucho como lo que es la microbiología del suelo, de algunos hongos entomopatógenos, entonces de aprender de ellos, de mirar qué función cumplen en el cultivo, en la tierra, de cómo uno los reconoce. Entonces eso me ha llamado mucho la atención y eso trato de enseñarle también a mi papá, de cómo poder hacer el cultivo intercalado. Entonces yo les digo, vea papá, el apio va para arriba porque hace tallo y la zanahoria y la remolacha van para abajo porque ellas hacen bulbo. Compartimos también ese conocimiento y eso ha sido muy bonito. Y los espacios también donde yo enseño es que la finca vienen muchas visitas, muchos estudiantes, campesinos también, organizaciones, entidades que han visitado la finca y pues donde uno también puede enseñar y eso es bonito. Entonces, a veces se comparte los contactos y dicen, doña Rita, ¿cómo se hace esto? Entonces yo les enseño y después me mandan fotos y dicen, así yo hice, como usted me enseñó. Entonces, eso es muy gratificante y lo bonito, y yo pienso que, como dicen los mayores, la palabra pues no ha quedado allí muerta. ¿Qué ha significado la tulpa en su vida? En sí, lo que es la tulpa tiene una tradición indígena también que es muy bonita. La tulpa es el espacio donde se preparaban los alimentos, pero también es el espacio donde
alrededor del fogón, en los tiempos que no había luz, que no había tecnología, que no había, sí, que todo se centraba en la familia, era el espacio para el diálogo, para escuchar, para aconsejar, para planear, para evaluar, sí, para el encuentro, para pensarse. Y la asociación La Tulpa la miramos así también, ¿no? Los que somos parte de la asociación. Entonces, la tulpa, por lo menos ella tiene tres piedras, tenía tres piedras, que el uno era el papá, el otro era la mamá y el otro eran los hijos, los que sostienen la familia. Y en nuestra asociación, los pilares, pues, son la organización, la producción agroecológica, la inclusión del trabajo también, ¿no? Con mujeres y niños, entonces está género y generacional. Y también está lo que es la comercialización, para poder hacer, pues, sostenible también este proceso. Antes de ingresar a La Tulpa, ese proceso que me decías de tu familia, ¿había durado cuánto tiempo? Cuando tú dices, bueno, voy a hacerlo práctico, voy a ir a la tierra, voy a producir, voy a seguir como con esos pensares, esas acciones de mi abuelo, de mi abuela, de mi mamá, hoy de tu papá también que te acompaña en la producción. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tú ingresaste a La Tulpa? Eran tal vez unos 5 o 6 años de lo que vimos nosotros trabajando así, porque mi mamá pues también hacía parte de Mujeres Transformadoras y ese proceso vino pues apoyándonos en lo que es de las especies menores. Entonces teníamos pues bastantes cuyes, gallinitas, cerditos teníamos en ese entonces. Y mi papá pues le gustaba mover bastante ese abono, esos desechos, y con eso sembraba. En la otra finca teníamos bastante ganado, entonces le gustaba tener las lombrices, pues, y hacía abono hasta para vender y vendía pie de cría de lombrices. En mi juventud, cuando pues, no sentaba todavía, se podía decir cabeza, o sea, mi sustento era la producción de los cuyes. Entonces yo llegué a tener como hasta 700 cuyes, yo planificaba mi producción. Ya después sí, se podía decir mi mami me designó un pedacito de terreno, entonces ahí sembraba lechuguitas, así de a poquito, pero no era como mi fuerte era como la producción de cuyes, que además pues por la cantidad que tenía me ameritaba como casi tiempo completo. Ya cuando ingresé a La Tulpa ya equilibré las cosas, o sea, tener los animales, pero también tener la huerta y también poder desempeñar pues también como para el funcionamiento de la tulpa y del proceso pues que amerita la organización. Eres, comenzando por ahí, la representante legal de la asociación de La Tulpa y eres parte del equipo técnico casi desde su creación. ¿Cómo ha sido desempeñar esos papeles? ¿Qué has aprendido siendo una mujer campesina, indígena, en el proceso de La Tulpa, de la asociación y de desarrollar justamente todos los papeles que estás jugando ahorita? Sí, yo venía también de ser parte de la Junta de Acción Comunal, de ser parte del Cabildo, de ser gobernadora, de hacer parte del movimiento campesino, de ser delegada por Nariño, Congreso de los Pueblos. Entonces venía como de esa parte pues muy activa participativamente. Ya cuando yo decido sentarme a la producción, a la siembra, bueno, todo más manos a la tierra, entonces ya es un proceso se podría decir, de quedarme con la tulpa y con la minga gualmatán. Entonces en la tulpa también, o sea, en su proceso de pensarse, de decir, bueno, qué queremos hacer, después de que las familias ya tuvieron la iniciativa también de decir, bueno, voy a destinar un pedazo de tierra para producir sin agrotóxicos y de sembrar esto para la asociación, para la tulpa. Ya viene también como el reto de organizarnos legalmente, ¿no? Entonces ya empezamos a tener las asambleas, quienes están de acuerdo, quienes
nos comprometeríamos, quiénes no, y analizar también un poco hacia adelante, pues en ese tiempo. ¿Sí? ¿Vamos a ser sostenibles o no vamos a hacer esto? ¿Hasta cuándo? Se podría decir que en la asamblea dimos el primer paso y dijimos, bueno, nos vamos a organizar legalmente, a conformar legalmente, nos vamos a comprometer con unos planes de siembra, nos vamos a comprometer se podría decir, con el asesor local que nos venga a visitar, nos vamos a comprometer a lo que él nos recomiende, las recomendaciones que él haga, nos vamos a comprometer a investigar también, nos vamos a comprometer a aprender. Esos fueron como los compromisos y nos organizamos legalmente. Entonces, pues se dio la oportunidad se podría decir, de ser la representante legal, pero siempre, tanto yo y tanto como los asociados, fuimos conscientes de que no fuese un papel protagónico, ni de autoridad, sino más bien es un papel que, pues, para legalmente se tiene que tener una figura, pero en sí, el espacio más importante de la Tulpa son los comités locales, tomas de decisiones, las asambleas generales, ¿sí? Entonces, donde no el representante tiene un papel protagónico, no. Eso lo tuvimos claro desde un principio, cuando organizamos la Tulpa. Antes de eso también yo había trabajado en lo que era un fruber, que era de Confamiliar, y entonces ahí habíamos trabajado con mi hermana. Entonces teníamos pues como más o menos la experiencia. Y mi papel ahorita es en la asociación, o siempre he sido, es como coordinar los pedidos de los productores, de las ventas, por domicilios, los pagos. Se podría decir, hay algunos asociados que tienen un crédito en el fondo Tulpa, entonces yo me encargo de que cuando ellos quieren hacer abonos desde su factura, yo les descuento, les voy llevando cómo está su estado de crédito. Entonces ese ha sido como mi papel, pues ahora en el equipo técnico. Y estando en ese papel del equipo técnico, todos estos años estando ahí en la Tulpa, también desde el corazón, desde la propia, sí, como gestión que es el equipo técnico, ¿no? El dinamizador de que todo lo que debe hacerse para que el producto llegue desde el productor hasta los consumidores se haga. ¿Cómo has visto estos, 2017 que comienza, 2019 se formalizan, estos, sí, casi 7 años de la Tulpa? ¿Cómo has visto el proceso de la Tulpa en general? Hoy en día es bonito vernos hacia atrás, porque creo que no solamente yo, sino Billy, Doralia, Angie, todos los que hemos estado allí hemos visto y hemos aprendido mucho también, ¿no? Por ejemplo, aprendimos de Cris, de Nico, que a ser muy eficientes en las actividades que nos toca hacer, o sea, eficientes, a tener la tienda muy bonita, a contar, porque somos campesinos, pues eso es una también fortaleza del equipo técnico, la mayoría somos campesinos, entonces nosotros sabemos cómo es producir, cómo es sembrar, y a veces va por lo menos un cliente que dice, ¿y esto qué es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo hacen? O sea, dudando también, poniéndose, puede decir, en duda el proceso, ¿no? Entonces, como nosotros mismos sembramos, les digo, yo siembro el brócoli, yo siembro la lechuga. Doralia, por ejemplo, dice, yo traigo los huevos felices y mis gallinas, yo les doy esto, esto y esto. Entonces eso también es una fortaleza que no tenemos que contar desde otra parte, ¿no? Sino desde nuestro propio pensar hacer, nosotros contamos cómo es la producción. Y eso es muy bonito porque a raíz de eso, o sea, nosotros también hemos despertado como esa relación, ¿no? Con los consumidores. Entonces ya para nosotros no son simplemente clientes, sino que son amigos, son compañeros, son casi como o sea, son de este proceso. Y eso es muy bonito sentirlo y ellos también lo sienten con nosotros. Entonces, podrá de pronto haber inconvenientes en el futuro, pero nosotros no vamos a dejar de sembrar. Y nosotros sabemos que la gente con quienes hemos entrelazado esa relación tampoco nos van a dejar. Entonces, nosotros sí, hoy en día, por lo menos mirar que esas ya no son 3, sino son 10, ¿sí? Pues antes porque eran
puedes ir contaditos, pero hoy en día van siendo más personas que nos van conociendo y nos recomiendan también. Entonces eso es muy bonito también mirarlo. ¿Y sientes que te ha ido bien? ¿Cómo te ha ido en ese proceso de aprendizaje, de experimentación, de investigación? Desde cómo iniciaste al día de hoy que sembramos justamente el zucchini con el cilantro, con la arveja, con el haba. ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo sientes que ha sido ese proceso tuyo? Para mí es muy bonito porque yo siembro así y son varias siembras porque, pues, o sea, normalmente dice, es una siembra, es una sola cosecha. Una siembra de un lote de repollo, solo repollo, pero no, yo trato de sembrar muchas cosas en una sola siembra, mucha cosecha. Entonces, pareciera que los procesos naturales no suceden en el huerto, y suceden. Entonces yo a veces voy y escarbo y encuentro las chisas infectadas con el hongo, con el, ¿cómo se llama este? ¿Bauberia? El Bauberia, con el Bauberia. Entonces yo voy por allá y están infectados allá. Voy, lo que le decía a mi papá ahora, ¿no? Yo voy y me hago el de las hierbas amargas, pues que está bien fermentado allí, el viol, con un poco de jabón, y voy y le aplico a las colchinas y al otro día los bichos esos están así ya muertos en las hojas. Entonces eso se hace un proceso que es efectivo también. Sí, y también voy y lo que te decía, voy y veo los cogolleros infectados puestos huevos de larvas. También pues entonces hay control biológico, hay mucha vida, o sea, que por encima no se ve, pero que esas relaciones naturales están allí en la finca, en el huerto. ¿Qué tal el grupo local? ¿Cómo te ha ido acá? ¿Cómo se constituyó el grupo local? Hablando un poco de esa historia también. Nosotras pues somos 3 familias, se podría decir. Estamos yo, Dora Lucía, Catalina. Tanto ellas como nosotros, y un proceso o sea, previo. No somos de que cuando llegó la tulpa nos organizamos, no. Ellas también tienen un proceso de conservación muy bonito, muy, muy diverso, muy valioso. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho lo que te digo, investigar y ponerlo en práctica, innovar también, intercambiar algunas semillas, pero de esas semillas volver a sacar semilla. Entonces eso hemos hecho, pues un poco también como para hacer más diversa la producción, un poco más bonita y atractiva la tienda también. Entonces, de donde se pueda traer en algún encuentro, en algún lugar, semillas, pues yo traigo, yo siembro, yo comparto y ya llevamos a la tienda. Se podría decir que es un potencial de la tienda que dice, bueno, usted tiene esto, no lo tenemos, pero si gusta lo podemos sembrar, se lo podemos traer. Entonces, que tiene esta planta, no la tiene, pero tal persona la tiene. Si usted gusta, para la semana se la traemos. Entonces, eso también es un fuerte, se podría decir, de la tienda, y que también pues beneficia a la familia. Sobre los y las productoras de otros territorios, de San Lorenzo, de la Florida, Consacaya, Cuanquer, ¿qué tal te ha parecido la experiencia de que la tulpa pueda juntar justamente a productoras y productores de esos lugares? ¿Cómo ha sido convivir, tejer, planear también los momentos, digamos que coyunturales ahí también de la tulpa? ¿Cómo ha sido esa diversidad? Que se miran se podría decir, desde todos los 4 pilares, porque todo se piensa entre todos, ¿no? Por ejemplo, entonces decimos, listo, una reunión tal día, pero que los de San Lorenzo les toca, o sea, no lo hacemos pensando en uno solo, sino pensando en todos. Entonces, que no, los de San Lorenzo, porque son los de más lejos, a ellos hay que pensar en que les toca difícil por lo del transporte, entonces tienen que quedarse, bueno, entonces les toca más duro para el transporte, hay que colaborarles con un aporte, bueno, entonces no se hace pensando en uno solo. Como asociada yo lo miro así, que para mí es muy bonito, por ejemplo, poder comprar la panela de San Lorenzo, de Don Ángel, poder comprar el chocolate, poder Doña Sonia el café, los peces también, los pescados que ella trae, los de la cocha.
el queso, el yogur de doña Marlene, de doña Lucila, ¿sí? La cúrcuma cuando tiene Angie cúrcuma, chía con doña Ogo, con doña Vilma. Entonces yo creo que todos hemos como estrechado también esas relaciones así personales. Primero, organizativas también nos las pensamos porque decimos, o sea, como te digo, no se hace pensando en uno solo, no que las cosas nos queden fácil, no. Siempre lo hacemos pensando en los demás, en todos los asociados. Por lo menos ahora en lo que tenemos el reto, bueno, decir cuánto nos cuesta producir lo que estamos produciendo ahora. O sea, para eso es pues el ejercicio que hemos hecho de costos de producción y el reto es bueno. Entonces, ¿cuánto ahora tendríamos que mover para que una familia pueda, para que la tulpa pueda ser por lo menos una parte del sustento de la familia? Y eso no es pensando en una sola familia, sino pensando en cada familia. Entonces, bueno, ¿cuánta cebolla le tenemos que comprar a doña Lucila para que por lo menos el salir a Pasto no sea su día perdido, su trabajo, su transporte que le tengan, sino que es a comprar, por lo menos ella pueda irse a tomar un cafecito, ¿sí? Entonces, yo creo que eso también es un reto importante y un reto bonito también para la asociación que hoy en día no lo veo tan lejos de ser posible como cuando recién empezamos. Cuando recién empezamos, yo creo que muchas familias perdimos, pues, se puede decir cultivos. En el caso, por ejemplo, del tomate con Billy, o tuvimos mucha producción y no teníamos todavía ese mercado, ¿sí? Porque no estábamos bien ubicados, porque la gente no nos conocía. A hoy en día, que es muy diferente. Entonces hemos aprendido muchísimo de ese caminar y de los errores que ya no tenemos que cometer. Entonces, por ejemplo, Billy dice, no, son que tengo que sembrar 500 y cada dos, bueno, él ya sabe su tiempo. Yo creo que cada productor también ya sabemos nuestro tiempo, que sí, ni para que la asociación pierda, ni para que él pierda. Claro que el cambio climático también juega un papel pues importante, ¿no? Que por lo menos ahorita es un desafío. Pero ya la tenemos, por ejemplo, Angie, Billy, dije, no, ahorita los árboles con este verano están florados. O sea que la producción de aquí a 2, 3 meses de fruta va a haber harta fruta. Entonces también ya tenemos como esa visión de, bueno, va a haber harta fruta. Entonces, ¿cómo va a estar nuestra tienda? ¿Cómo van a estar o sea, qué va a haber en nuestra tienda? Entonces eso también ya nos da una visión, se podría decir, y prepararnos también cómo vamos a funcionar en 3 meses. ¿Qué problemáticas has visto en la tulpa en estos años? Que tú digas como, uy, esto ha sido difícil, esto es una constante, esto todavía no se ha podido solucionar, esto de manera personal o asociativa me ha tocado. Sí hemos tenido como o no es equitativo, se podría decir, en la comercialización, ¿no? Porque si bien la producción tiene acompañamiento técnico, pues un responsable general y tiene localmente también algunos, pero no se ve reflejado tanto como en la comercialización, o se podría decir un poco también como en la promoción. Entonces yo hacía el otro día el análisis, bueno, y desde un principio no hemos tenido como para propaganda en radio, sino que nos ha tocado así de voz a voz, a nosotros mismos como productores nos ha tocado ir a ferias, ir a eventos y desde allá, o sea, como desde lo propio. Bueno, eso tanto desde la comunicación y tanto desde la gestión también de los recursos, porque la asociación hasta ahora no hemos tenido un proyecto que sea pues de recursos públicos, ¿no? No lo hemos tenido, sino que todo ha sido del proyecto de acompañamiento de saberes compartidos de la fundación. Entonces, eso también somos una organización que ha nacido desde lo propio y que es pues reconocida, pero que con recursos públicos de proyectos no lo hemos tenido pues, todavía. Hablaste un poco del cambio climático. ¿Cómo lo ves acá en Gualmatán? ¿Cómo lo ves en las fincas de tus compañeros, de tus compañeras? ¿Cómo crees que puede afectar a la tulpa también ese desequilibrio que los seres humanos y ese modelo de revolución verde precisamente es el que ha generado todo esto?
Bueno, yo digo, sí es muy triste, muy lamentable. Y sí, nos ha afectado muchísimo porque hay alimentos que por lo menos no han llegado a la tienda precisamente por falta de lluvia, como es la zanahoria, la selga, las espinacas, se han quedado allí corticos. Entonces dice la gente, ¿por qué esta selga tan chiquita? ¿Por qué esta espinaca tan pequeña la hoja? Entonces ha tocado explicarles que es porque no llueve, entonces no retoña rápido, no crecen rápido. Don Mauricio dijo el otro día, el rábano ni ha reventado, está quieto ahí en la tierra. Entonces sí, pero también nos da, como le digo a mi mami, el siguiente año, no, el verano no me va a coger cortica, o sea, tratar de prever también, ¿no? Entonces, ojalá pues en el transcurso hacer los recolectores de agua lluvia, prever pues unos 2, 3 meses antes hacer los ensilados para los animales. Estamos viendo que sí, realmente el cambio climático, aunque los grandes monocultivos, los grandes transnacionales son los responsables de que esto esté pasando. Y nosotros somos los que mitigamos, se podría decir, ¿no? Entonces no hay equidad tampoco en la balanza. Pero nosotros lo vamos a seguir haciendo porque si dejamos de hacer lo que estamos, o sea, nos va a dar mucho más duro. O sea, si no cuidamos el suelo, si no le la materia orgánica, la cobertura, la microbiología, es mucho más dañino. ¿Qué significa para ti la agroecología? La agroecología es como es interrelaciones, ¿no? De la naturaleza, pero también con los animales, con nosotros, con las plantas, con los astros, sí, porque, o sea, todo actúa interrelacionado. O sea, nada anda solo, que los bichos por acá solos, que las plantas por acá solos, que el suelo por acá solo, no. O sea, todo está en relación. Y bueno, antes nosotros estamos allí, se podría decir como para aprender, pero nosotros no, pues somos un elemento. Pero la agroecología, la naturaleza, ella tiene su caminar, tiene su ciclo. Eso es como para mí y por eso yo soy un poquito, ¿no? Soy una partecita de lo que es hacer agroecología, nosotros como seres humanos, pero es entrar allí, es entender la naturaleza, es comprenderla y es como un poquito decir, bueno, ¿para dónde quiero que cojan las matas o cómo quiero sembrar las matas? Pero es muy bonito como esa relación de entrar a comprender las relaciones naturales. ¿Qué esperas para la tulpa de aquí en adelante? Principalmente es que las actividades que hacemos todas las familias con base en la agroecología pueda ser un poco también sostenible para la familia. Ese es uno de los retos más importantes. Que organizativamente también pueda ser autosostenible pues en el tiempo. Entonces ese también es otro de los retos. Y pues ser más reconocida, ¿no? Que lo uno lleva al otro. Y somos más reconocidos, entonces vamos a tener más familias y nuestras familias pues van a poder tener también su sustento de todo lo que hacemos. Un mensaje para tus compañeros, para tus compañeras de la tulpa. A que continuemos. Yo creo que todos estos años de aprendizajes no han sido así, no se han quedado ahí estancados, sino que hemos aprendido muchísimo y hemos ido creciendo. Yo creo que hoy en día todos tenemos en nuestras fincas, las tenemos más diversificadas y hemos aprendido pues como más de cada cultivo. Y pues el equipo técnico también, nosotros hemos aprendido, hemos contado lo que nuestras familias hacen. En cada espacio pues donde nos invitan tratamos de estar. Entonces, y gracias pues al acompañamiento de la Fundación Saberes Compartidos hemos podido estar allí. Entonces el mensaje es que no dejemos de
de hacer agroecología, de cuidar la tierra, de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar nuestras familias con lo que hacemos, que sigamos en ese proceso, sigamos, que como Rita Maigual, pues yo estoy dispuesta a compartir, a aprender también de ellos, a seguir en los trueques, en el intercambio de semillas, que es muy bonito, en las asambleas, a encontrarnos, a proponer, a hablar, a decir, bueno, si como estamos parece que estamos bien, o si como estamos parece que estamos mal, pero sí hablar, preguntar sin miedo. Sí, yo creo que esa es como la invitación, a preguntar, a hablar, porque a veces decimos, no, allá no me escuchan, no, allá no me hacen caso, sí, o no, yo no digo. Entonces no, es con la confianza y el cariño que yo creo que, pues yo a todos los quiero mucho, los aprecio mucho, y asimismo me gustaría que en algún momento, si por cómo funcionan los procesos, pues de pronto no hay claridad. Entonces por eso sí digo siempre a preguntar, porque nosotros en el equipo técnico a veces pensamos que las cosas están bien y a veces siempre hay como una falla de comunicación. Entonces esa también es como una falencia. Pues nosotros como estamos acá, somos productores y estamos allá en la tienda, pues no en sí. Entonces pensamos que pues las cosas están bien, pero de pronto hay inconvenientes, o bien del cultivo, o inclusive hasta de salud de los asociados. Entonces dicen, no, don Leopoldo está enfermito, está en el hospital. Entonces decir, ay, bueno, ¿y cómo está? Y preguntar. Sí, entonces yo creo que eso nos hace la asociación también, nos debe fortalecer, y no nos debe dar pena, pues también contar cómo estamos, si estamos felices, si estamos contentos, si estamos enfermos. Es muy importante saber cómo están nuestros asociados. Para mí, pues, es muy importante. Un mensaje para quienes no conocen la tulpa y la pueden conocer, y para los consumidores. Bueno, para quienes siempre han sido nuestros amigos, los de cada 8 días, los de cada 15, los de cada mes, los del mensaje por WhatsApp, los del pedido por WhatsApp, yo creo que es la gratitud por poner, se podría decir, la confianza en nosotros. Su confianza no es en vano, su confianza está bien depositada. Invitarlos también a ser más cercano a ese proceso, invitarlos a las fincas, invitarlos a la tienda. Quienes no nos conocen, que nos conozcan y después no se van a cambiar por otros, nos van a cambiar por otros. Es un proceso muy bonito, muy revolucionario, de gente sincera, honesta, trabajadora, que le pone el alma, se puede decir, a lo que hace. Entonces invitarlos a que nos conozcan. Agradecemos a Rita y a Sebastián por su corazón, mente y manos para trabajar y cuidar la tierra. Gracias por caminar con nosotras entre surcos y memorias. Al calor de la tulpa es una producción de la Asociación de Familias en la Agricultura Orgánica La Tulpa y el proyecto La Tulpa, una experiencia agroecológica y solidaria 2023-2026, gestionado por la Asociación de Saberes Compartidos. Idea original, gestión y entrevista a cargo de Daniel González. Coordinación y revisión de contenidos, Valeria Báez. Dorlin Andrade en la producción, dirección de arte visual y edición sonora. Este espacio es posible gracias al diálogo entre comunidades campesinas y el deseo de mantener viva nuestra herencia. Nos escuchamos en un próximo episodio para seguir compartiendo al calor de la tulpa.